y buenas noches con todos los presentes. El día de hoy estamos reunidos para continuar con el seminario de contratación laboral, cuyo tema a tratar el día de hoy será lo relacionado a la contratación de los trabajadores extranjeros. Bueno, el día de hoy, como les mencionaba, vamos a ver todo lo relacionado a la contratación de los trabajadores extranjeros y vamos a abarcar 5 puntos o 5 formas de contratación que actualmente regulan nuestra legislación laboral. En un primer punto, un momento que cargue la diapositiva. En el primer punto, por ejemplo, vamos a desarrollar todo lo que es el régimen general de la contratación de personal extranjero. Un segundo punto a tratar será lo relacionado con los trabajadores de la Comunidad Andina de Naciones. El tercer punto lo desarrollaremos en torno a la contratación de los trabajadores que pertenecen al Mercosur. El cuarto punto vamos a desarrollar lo que es la contratación de los trabajadores venezolanos. Y como último punto vamos a desarrollar lo relacionado con la contratación de los trabajadores que tengan o de los extranjeros que tengan la calidad de refugiado. No se logra ver la diapositiva, ¿verdad? Un momento que cargue, por favor. Seguramente es un problema de mi red. Paciencia, por favor. Correcto. Ya cargó. Muy bien. En torno a la contratación laboral, debemos de indicar que nuestra legislación regula la preferencia en la contratación de los trabajadores nacionales. Si bien es cierto, está habilitada la contratación de trabajadores extranjeros para que puedan laborar en nuestro país, como les mencionaba, lo que el legislador ha procurado es, a través de la regulación de la contratación del personal extranjero, darle preferencia a la contratación de los trabajadores nacionales. Es así que, como vamos a ver más adelante, existen ciertas limitaciones en la contratación de personal extranjero relacionado con la cantidad o el número de trabajadores que puede tener una empresa en su planilla y relacionado con el monto máximo de las remuneraciones que se les debe de abonar a todos los trabajadores que son de otro país. Entonces, además tengamos en cuenta que los trabajadores extranjeros que vayan a ser contratados pertenecen al régimen laboral de la actividad privada. Es decir, todos los trabajadores van a ser contratados por el sector privado, los extranjeros específicamente. Eso quiere decir que en el sector público no hay una norma habilitada para la contratación de los trabajadores extranjeros, sino solamente para aquellos que se están sujetos al régimen laboral de la actividad privada. Microempresa, pequeña empresa, régimen general, construcción civil, régimen agrario, etcétera, etcétera, etcétera. Además, debemos tener en cuenta que para la validez de la contratación del trabajador extranjero, necesariamente los contratos tienen que ser autorizados por la Autoridad Administrativa del Trabajo. Como nosotros vemos, es una forma de contratación especial, distinta a la contratación de los trabajadores nacionales, por cuanto la contratación de los trabajadores nacionales no están sujetos a una autorización previa por parte del Ministerio de Trabajo. Entonces, en ese sentido, se verifica pues de ese modo que el legislador le ha dado una preferencia a la contratación de los trabajadores nacionales. Eso implica, por ejemplo, que los empleadores, como vamos a ver, no pueden contratar cierto porcentaje, no pueden pasar de cierto porcentaje que vamos adelantando, que es el 20% del total de trabajadores de la planilla, a trabajadores extranjeros, ¿no? O sea, no vale el argumento decir de que no, que los extranjeros laboran mejor que el peruano, que yo soy solidario con los extranjeros, los quiero contratar porque a ellos los quiero tener en la planilla. No es aceptable tampoco decir, por ejemplo, que por 2, 3 extranjeros quizás me ahorro en costos laborales, etcétera, etcétera, porque igual los beneficios laborales que se le otorgan a los trabajadores extranjeros son los mismos que se le otorgan a los trabajadores nacionales del Perú. Ahora, asimismo, como un adelanto, debemos indicar que para el inicio de la prestación de servicios, el trabajador extranjero debe contar con 2 requisitos bien indispensables. Uno, que el contrato de trabajo esté aprobado debidamente por la Autoridad Administrativa del Trabajo. En el caso de Lima es el Ministerio de Trabajo, y en el caso de las regiones es la autoridad o el gobierno regional o la Dirección Regional de Trabajo de la correspondiente región. Ahora bien, en cuanto a los trabajadores extranjeros, ¿quiénes son aquellos extranjeros que están facultados para suscribir contratos en nuestro país? En este caso nosotros presentamos 4 supuestos.
Primero, son aquellos trabajadores que cuentan con calidad migratoria habilitante, es decir, que tengan una visa de trabajo o que tengan carnet de extranjería de trabajador. Por ejemplo, un turista no puede contratar o suscribir un contrato para generar una relación laboral con un empleador peruano, porque se entiende que la calidad migratoria que ostenta es de turismo y el turismo no autoriza a que los trabajadores puedan realizar trabajo subordinado o trabajo independiente. En consecuencia, los primeros llamados a suscribir un contrato de trabajo son aquellos trabajadores que cuentan con la calidad migratoria habilitante para laborar. En segundo lugar, tenemos a los trabajadores que están autorizados para firmar documentos por parte de la Superintendencia Nacional de Migraciones. Este supuesto generalmente aplica, por ejemplo, tocando el tema del turista. Como les mencionaba, con la calidad migratoria de turista, este turista no podría realizar labor subordinada en nuestro país. No obstante, quizás le gusta nuestro país, quiere quedarse en nuestro país y opta pues por solicitar el cambio de calidad migratoria y a raíz de ello pueda suscribir un contrato de trabajo para que pueda prestar servicios. Y ya no simplemente estar como turista, o sea, autorizar su ingreso como turista y su permanencia, sino también a través de la suscripción de un contrato de trabajo debidamente formalizado. Entonces, estos trabajadores, cuando procedan a realizar el cambio de la calidad migratoria de turista a la del trabajador, es necesario que tengan que presentar un contrato de trabajo. Es decir, un contrato de trabajo, el contrato de trabajo debidamente autorizado por el Ministerio de Trabajo tiene que ser presentado a la Oficina de Migraciones para que la Oficina de Migraciones valide que efectivamente el trabajador tiene intenciones de prestar servicios en nuestro país y que por ende le otorgue la calidad migratoria habilitante. Pero la pregunta que surge ahí es, si es que el trabajador turista no está habilitado para suscribir contratos de trabajo, ¿cómo es posible que pueda tramitar su autorización ante migraciones si es que la calidad migratoria de turista que tiene no lo habilita para firmar ese contrato? Entonces, ahí lo que la legislación ha previsto es, por ejemplo, si yo turista, supongamos, quiero cambiar mi calidad migratoria, entonces lo primero que tengo que hacer, como sé que no puedo firmar documentos en nuestro país, acercarme a la oficina de migraciones y tramitar una autorización para firmar documentos. Y eso se tramita ante la Superintendencia Nacional de Migraciones o comúnmente conocido como la Oficina de Migraciones. Entonces, una vez que se tramite, Migraciones lo que va a hacer es otorgar un documento a dicho extranjero que tiene la condición de turista todavía, porque su calidad migratoria dice que es turista, para que éste pueda suscribir un contrato con un determinado empleador. Entonces, una vez que cuente con esa autorización, formaliza el contrato de trabajo, lo presenta el empleador al Ministerio de Trabajo, aprueban el contrato de trabajo, nuevamente ese contrato de trabajo se presenta a Migraciones para que le otorguen la debida calidad migratoria de trabajador. Entonces, ahí vemos dos supuestos de quienes pueden firmar contratos de trabajo en nuestro país. Primero, el trabajador que ya tiene calidad migratoria para trabajar, que es la calidad migratoria habilitante. Y segundo, aquel personal extranjero que ha tramitado el cambio de calidad migratoria y que cuenta para ello o que solicita previamente para ello una autorización para firmar documentos. Tenemos también el caso de los refugiados. Hay una norma específica que regula la condición de refugiado. Entonces, los refugiados, cuando ya tengan esa condición, que también es calificada por la Superintendencia Nacional de Migraciones, lo que van a hacer es estar habilitados para la suscripción de los contratos de trabajo en nuestro país. Asimismo, antes de que un extranjero tenga la condición de refugiado, durante el tiempo que dure la tramitación de la solicitud, porque no es que la condición de refugiado se adquiera de la noche a la mañana, sino que un extranjero necesariamente tiene que tramitar la solicitud para que se le otorgue la condición de refugiado. En ese sentido, lo que procede es, yo como extranjero tramito la solicitud para que me otorguen la condición de refugiado, pero durante el tiempo que dure el proceso, lo que hace la Oficina de Migraciones es otorgarme un documento provisional que acredita que yo estoy procediendo con el trámite. Y ese documento, que dura 60 días, en nuestro país 60 días hábiles, le faculta al trabajador extranjero para que pueda suscribir contratos de trabajo. Ahí van los tres supuestos de quiénes son los extranjeros que pueden firmar contratos de trabajo. Y como cuarto punto tenemos a los extranjeros, principalmente los venezolanos.
pero aquellos venezolanos que cuenten con su permiso temporal de permanencia, que como vamos a ver ya actualmente no se encuentra vigente, y aquellos que cuentan con el acta de permiso extraordinario provisional. Este acta de permiso extraordinario provisional se le otorgaba a aquellos trabajadores venezolanos que estaban en proceso de trámite su permiso temporal de permanencia y que durante el tiempo que durase el trámite, con dicho documento podían firmar documentos y generar una relación laboral. Entonces, ellos son los 4 supuestos de los trabajadores extranjeros que están habilitados para suscribir contratos en nuestro país. Ahora, veamos todo lo relacionado al régimen general, principalmente como primer punto a la suscripción del contrato de trabajo. Hay determinadas formalidades que se deben de seguir al momento de la suscripción de los contratos de trabajo. Primero, que los contratos de personal extranjero tienen que ser celebrados por escrito y a plazo determinado. Pregunta: ¿hay trabajadores que pueden suscribir contratos a plazo indeterminado? La regla es clara. La regla de contratación es clara. Es, primero, suscribir contratos a plazo determinado. Y la excepción, en el caso de los extranjeros, es que se deba de suscribir contratos a plazo indeterminado. Y solamente aplica para determinados extranjeros, como lo vamos a ver más adelante. Entonces, a diferencia de lo que se regula para la contratación de los trabajadores nacionales, donde que la contratación a plazo indeterminado es la regla y la contratación modal o a plazo determinado es la excepción, para el caso de los trabajadores extranjeros es lo contrario. La regla es suscribir contratos de trabajo a plazo determinado y la excepción suscribir contratos a plazo indeterminado, pero aplicable solo a determinados extranjeros que cuentan con determinadas condiciones. No es aplicable para todos los extranjeros en general. Entonces, en este caso, si es que como vamos a ver más adelante, tratándose de los trabajadores extranjeros exceptuados, ellos pueden suscribir contratos a plazo fijo o a plazo indeterminado. Pero la regla siempre recordemos, trabajador extranjero que no está dentro de los supuestos exceptuados que se van a ver más adelante, necesariamente se tiene que suscribir un contrato a plazo determinado. Ahora, para la formalización de los contratos de trabajo se deben de contemplar, o el contrato de trabajo debe de tener un contenido mínimo. Por ejemplo, como vemos ahí en la lámina, primero se tienen que colocar los datos identificatorios del empleador. O sea, son datos identificatorios de todos los empleadores: nombre o razón social, número de RUC, el domicilio, su inscripción en registros, la actividad que realiza, o sea, a qué se dedica la empresa, la identificación del representante legal, etcétera, etcétera. Es decir, el contrato de trabajo, como primer punto, tiene que contar con los datos identificatorios del empleador. ¿Ello para qué? Con la finalidad de saber quién es el empleador o la empresa que va a servirse de los trabajos del personal extranjero. Asimismo, en el contrato de trabajo se tienen que colocar los datos identificatorios del trabajador: su nombre y apellido, su lugar de nacimiento, de qué país proviene, el sexo, la edad, el estado civil, el documento que lo identifica, el domicilio, qué profesión tiene, qué oficio o qué especialidad. Todos esos conceptos necesariamente tienen que estar contemplados en el contrato de trabajo. Asimismo, como se tienen que considerar ciertos datos mínimos en la contratación, como por ejemplo la descripción de las labores que desempeñará el trabajador extranjero, es decir, cuáles son las funciones que va a desarrollar, la jornada laboral, el lugar donde laborará, la remuneración que se le va a pagar, si es que es una remuneración diaria, si es que es una remuneración mensual, y qué tipo de moneda va a ser en la que se le va a abonar la remuneración. Cuáles son los beneficios adicionales, si es que va a tener remuneraciones en especie, si es que va a tener condiciones de trabajo, etcétera, etcétera. Todo eso se tiene que detallar en el contrato de trabajo. Asimismo, se tiene que considerar, como en todo contrato, la fecha de inicio del servicio. Asimismo, la remuneración indicada en el contrato de trabajo es la misma remuneración que se usa para el cómputo de los beneficios sociales, es decir, todo aquel concepto que tiene naturaleza remunerativa. Principalmente se tiene que colocar eso. Y la particularidad que se coloca en los contratos de trabajo de personal extranjero, según el modelo que todavía maneja el Ministerio de Trabajo, es que se deba de colocar el monto total de lo que va a percibir el trabajador en el año. Es decir, si el trabajador va a percibir
12 remuneraciones en el año, en el contrato de trabajo se va a colocar 12 por la cantidad mensual de la remuneración. En el contrato de trabajo, a su vez, se tiene que colocar cuántas gratificaciones es lo que va a percibir al año. Entonces, principalmente se detallan los conceptos remunerativos. Ahora, asimismo, en el contrato de trabajo se tienen que considerar cláusulas especiales, principalmente 3 cláusulas especiales que contempla el reglamento de la contratación de personal extranjero. Primero, una primera cláusula especial del contrato de trabajo es que la aprobación, se tiene que contemplar que la aprobación del contrato de trabajo no autoriza a iniciar la prestación de servicios hasta que el trabajador cuente con la calidad migratoria habilitante. Como habíamos mencionado, los 2 requisitos indispensables para que los trabajadores puedan iniciar servicios es contar con el contrato de trabajo debidamente aprobado, número 1, y número 2, contar con la calidad migratoria habilitante. Entonces, en el contrato de trabajo se tiene que establecer taxativamente que recién cumplido con esos 2 requisitos, los trabajadores pueden iniciar servicios. El segundo requisito es el compromiso, o la segunda cláusula especial es considerar el compromiso del empleador de transportar al personal extranjero y a los miembros de la familia que expresamente se estipulen a su país de origen. Es decir, en el contrato de trabajo se tiene que colocar el compromiso de que los empleadores tengan que asumir los costos de viaje del trabajador extranjero desde nuestro país hasta su país de origen. Esta cláusula ciertamente está contemplada todavía en el reglamento. Lamentablemente está contemplada, no lo digo con ánimo quizás de perjudicar al personal extranjero o porque tenga algo en contra de ellos, sino que esta obligación se generó a raíz de lo dispuesto en la ley de contratación de personal extranjero. En esta ley en la ley de contratación del personal extranjero se disponía que al momento de la presentación de los contratos de trabajo, el empleador tendría que presentar el comprobante de los billetes de viaje o los pasajes de viaje del trabajador para que éste pueda retornar a su país de origen. No obstante, ello fue modificado, me parece que por allá a fines del 2017, ya por el 2018, dicha norma fue modificada y se quitó esa obligación de considerar o anexar esa documentación a la presentación de los contratos de personal extranjero. No obstante, no se hizo modificaciones a lo contemplado en el reglamento. En consecuencia, normativamente todavía subsiste la obligación de considerar dicha cláusula. Entonces, muchos empleadores consultaban cuando se dio el boom de la contratación de extranjeros hace 2 o 3 años hacia atrás, si es que era obligatorio o no era obligatorio considerar esta cláusula. El Ministerio de Trabajo ciertamente lo que hacía era, principalmente cuando se presentaba todavía de forma física el contrato de trabajo al Ministerio, porque tengamos en cuenta que ahora se presenta a través del sistema virtual, cuando se presentaba todavía este contrato de trabajo de forma física, el Ministerio de Trabajo lo primero que hacía era verificar si es que estaba contenida esta cláusula. Y si es que no se contemplaba esa cláusula, lamentablemente de forma automática daba por rechazado la aprobación del contrato de trabajo o en todo caso devolvía la documentación para que el empleador pueda subsanar la situación. Un tanto cuestionable porque la obligación estaba contenida solamente en el reglamento. Y si es que nosotros nos abocamos al principio de jerarquía normativa, que la ley prima sobre el reglamento, obviamente que se podría haber cuestionado esa decisión del Ministerio de Trabajo de seguir obligando a los empleadores a considerar esta cláusula, contemplando que se tenga que asumir el pasaje de retorno de los trabajadores hasta su lugar de origen. Cuestionable, sí, pero la norma lo contempla, la norma lo menciona. Recomendación en este punto que yo he estado dando a los empleadores que me consultaban si era obligatorio o no era obligatorio, era que dentro de esa misma cláusula, adicionalmente, el empleador tenga que colocar indicando que dicho derecho o dicha obligación por parte del empleador se hará o se perfeccionará o tendría que configurarse siempre y cuando el trabajador extranjero acredite su retorno a su país de origen. Porque tengamos en cuenta que hace 2 o 3 años se dio una contratación masiva de los trabajadores venezolanos quienes tuvieron que emigrar por la situación que todos conocemos que pasan por el país, en nuestro país vecino Venezuela. No obstante, tengamos en cuenta que muchos de dichos trabajadores lo que hacían era laborar en una empresa,
Quizás eran cesados por terminación del contrato de trabajo o simplemente renunciaban y se iban a laborar a otras empresas. Entonces la pregunta de muchos suscriptores o en este caso de muchos empresarios era, pero si es que el trabajador venezolano no se va a ir de nuestro país, ¿por qué tengo que considerar dicha cláusula? Y efectivamente, entonces la salvedad que nosotros recomendábamos en ese tiempo era esa, colocar que se va a cumplir con dicha obligación siempre y cuando el extranjero acredite que va a salir de nuestro país. Asimismo, en el contrato de trabajo se tiene que colocar una tercera cláusula específica, que es el compromiso de capacitación del personal en la misma ocupación. Es decir, que los trabajadores, los empleadores se comprometan a capacitar al personal extranjero al momento que va a ingresar a realizar sus labores. Es decir, tiene que indicarle cómo se trabaja, cómo se desarrolla, etcétera, etcétera. Ahora tenemos la duración de los contratos. Hace un momento indicábamos que los contratos de trabajo extranjero tendrán una duración determinada. Disculpas. Hace un momento indicábamos que los contratos de trabajadores extranjeros tendrán una duración determinada. Es cierto que a los trabajadores, a los extranjeros solamente se les tendría que contratar por un plazo máximo de 3 años. La regla de contratación es a plazo determinado. ¿Y cuánto dura el plazo máximo de contratación? 3 años. La pregunta es, si yo ya contraté a un extranjero durante 3 años, ¿puedo prorrogar ese contrato de trabajo? Efectivamente que sí, por periodos similares. Entonces, la contratación del personal extranjero tiene que darse en periodos de 3 años. Contrato, tiempo máximo de duración del contrato, 3 años. Vencidos los 3 años, ¿quiero prorrogarlo? Perfectamente, lo puedo contratar por un tiempo máximo de 3 años. Y así sucesivamente. La norma no contempla una limitación, al menos en materia de contratación de los trabajadores extranjeros, o no contempla una limitación de cuántas prórrogas se tengan que hacer a los trabajadores que provengan de otros países. En ese sentido, contratación, 3 años, prorrogables por periodos similares. Ahora, ¿esto implica que los trabajadores extranjeros no pueden ostentar la calidad de trabajadores estables indeterminados? Efectivamente, que es no, como habíamos visto, porque como vamos a verlo ya más adelante, que vamos cerca me parece, los trabajadores extranjeros necesariamente tienen que ser contratados a plazo determinado y aquellos que están exceptuados dentro de los supuestos de excepción sí pueden ser contratados a plazo indeterminado. Ahora, una vez que se ha formalizado la suscripción del contrato de trabajo, un contrato de trabajo escrito, con los datos que hemos visto que se tengan que contemplar, con las cláusulas específicas que se tengan que considerar en el contrato de trabajo, tiene que ser presentado ante la autoridad administrativa de la jurisdicción donde se encuentre el centro de trabajo. Es decir, una vez que el empleador formalice la suscripción del contrato escrito con su trabajador, dicho contrato tiene que ser presentado ante el Ministerio de Trabajo, si es que estamos aquí en la ciudad de Lima, o ante la Dirección Regional de Trabajo del departamento correspondiente, en la que se encuentra la sede o en el lugar donde va a laborar el trabajador. Ahora, ¿por qué medio o a través de qué canal se presenta el contrato de trabajo? Anteriormente se presentaba el contrato de manera física en las oficinas administrativas de la Administración de Trabajo. Actualmente, los contratos de trabajo de personal extranjero se presentan a través del sistema virtual de contratación extranjera, del famoso CIVICE, que es algo que está dentro de la página del Ministerio de Trabajo, y ahí es donde que los contratos de trabajo se tengan que presentar debidamente. Ya no se lleva un documento físico a la mesa de partes de las oficinas correspondientes, sino que el contrato de trabajo se carga a través del sistema. Asimismo, tengamos en cuenta que una vez presentado el contrato de trabajo, se considera como aprobado desde la fecha misma de la presentación. Anteriormente,
se tenía que pasar por un proceso de revisión, de calificación de la documentación presentada por parte de los empleadores, y se tenía que emitir una resolución aprobatoria del contrato de trabajo. Mientras dure ese procedimiento, lamentablemente los empleadores no podían dar inicio a la prestación de servicios de su trabajador porque todavía no contaban con la autorización correspondiente. No obstante, actualmente, con la presentación del contrato de trabajo extranjero a través del sistema, desde la misma fecha de su presentación en adelante, se considera aprobado el contrato de trabajo. Es decir, supongamos que el día de hoy yo contraté o formalicé un contrato con mi trabajador extranjero, ingresé al CIBICE, llené los datos que me pide el sistema, cargué el contrato de trabajo, etcétera, etcétera. Entonces, una vez que yo terminé de hacer todo ese procedimiento de solicitud de aprobación a través del sistema, ponía a finalizar en el sistema y automáticamente se daba por aprobado el contrato de trabajo. Y eso quería decir que el mismo día de hoy mi trabajador podía iniciar la prestación de servicios. Ahora, ello obviamente bajo responsabilidad del empleador de que si posteriormente se detecta una contratación fraudulenta, si es que se detecta posiblemente que el empleador está contratando indebidamente al personal extranjero por un tema que no cumplió con los porcentajes limitativos, etcétera, etcétera, la Autoridad Administrativa de Trabajo, principalmente la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral, tendría que fiscalizar el cumplimiento. Entonces, si es que se está incumpliendo, pese a que se ha aprobado, se ha considerado aprobado el contrato de trabajo a través del CIBICE, obviamente que se podría haber dejado o se puede dejar sin efecto dicha contratación y sancionar por el que el empleador habría actuado indebidamente. Ahora, al momento en el sistema, al momento, o mejor dicho, la norma lo que establece es cuáles son los documentos que se tengan que presentar al momento de solicitar la aprobación de los contratos de trabajo. Primero, el contrato de trabajo del personal extranjero, preferentemente según modelo, ¿no? A raíz de las modificaciones que se dieron el fines de 2017, inicio 2018 también al reglamento de la Ley de Contratación de Extranjeros, se contempló que, se dispuso un nuevo formato. Entonces, ese nuevo formato es la que preferentemente se debería de usar, ¿no? No obstante, si es que el empleador tiene a bien a usar otro tipo de formato, donde que contemple más cláusulas, donde que contemple más obligaciones, deberes, derechos, etcétera, etcétera, perfectamente lo debe hacer, pero siempre respetando el contenido mínimo que deba de tener un contrato de trabajo. Asimismo, conjuntamente con el contrato de trabajo, los empleadores tienen que presentar primero una declaración jurada donde se señale que la contratación de los extranjeros cumple con las condiciones establecidas en la ley y cumple con los porcentajes limitativos correspondientes. En este punto vamos a detenernos un momento. Cuando los contratos de trabajo se presentaban al Ministerio de Trabajo de forma física, el Ministerio de Trabajo lo que hacía era o requería que se presente la declaración jurada de cumplimiento de porcentajes limitativos según su formato. Es decir, en esa declaración jurada lo que se consideraba, por ejemplo, era el número de trabajadores totales que tenía la empresa, el número de trabajadores extranjeros, el número de trabajadores nacionales y los porcentajes que corresponden a cada uno de ellos. No obstante, y obviamente en el reglamento se contemplaba cuál era el contenido mínimo que debía de tener esa declaración jurada, que era el que solicitaba el Ministerio de Trabajo según el formato que manejaba. No obstante, actualmente esa norma que regula cuál es el contenido mínimo que se deba de considerar en la declaración jurada se encuentra derogada. Fue derogado el 2018. Entonces, la pregunta que ya hace es la siguiente. Si es que ya se ha derogado, ¿cuál es el contenido mínimo que debe de tener la declaración jurada que se deba de presentar al momento de la solicitud? Consulta. ¿Todavía existe la obligación de presentar dicho documento, que es la declaración jurada de porcentajes limitativos? Actualmente no. Particularmente yo opino que no, por una simple y llana razón. Cuando se ingresa al contrato, al sistema, al CIBICE, al sistema virtual de contratos extranjeros, cuando se van a llenar todos los datos que nos solicita el sistema, la única opción que nos aparece para adjuntar indica adjuntar contrato de trabajo. Esa es la única opción. Pero no obstante, antes de dicha opción, en el sistema mismo se precisa para que el empleador marque entre si cumple o no cumple con las condiciones o si no cumple con las condiciones que está requiriendo la declaración jurada, ¿no?
Entonces, es decir, la declaración jurada se entendería que actualmente se presenta solamente a través del sistema, respondiendo a la pregunta sí o no que contempla dicho sistema al momento de subir los contratos para su correspondiente aprobación. Y un tercer documento es que se tiene que presentar el comprobante de pago del derecho correspondiente ante la autoridad administrativa de trabajo, es decir, la tasa correspondiente debidamente abonada al Banco de la Nación. En consecuencia, cuando los empleadores tengan a bien solicitar la aprobación de un contrato extranjero a través del sistema, en el sistema lo único que van a hacer es adjuntar el contrato de trabajo debidamente escaneado y firmado por el extranjero, el empleador obviamente, adjuntar el archivo en PDF. Y número 2, la declaración jurada ya no se presenta en físico, sino que lo tiene que presentar directamente marcando sí o no en la parte que dice que el empleador, en la parte que pregunta si es que el empleador cumple o no cumple con las condiciones y la capacitación que se debiera dar a los trabajadores. No obstante, a fin de quizás superar posibles fiscalizaciones posteriores, lo que el empleador podría hacer es seguir usando ese formato de declaración jurada de cumplimiento de porcentajes limitativos y adjuntarlo en un solo archivo al final del contrato de trabajo y subirlo al sistema conjuntamente con el contrato en un solo archivo. Puede ser una salida, una salvedad, no hay ningún inconveniente, con eso no van a denegarle al extranjero la aprobación al empleador la aprobación del contrato, ni nada por el estilo, sino simplemente lo que estaría pasando es que el empleador estaría poniendo en evidencia que está cumpliendo con los porcentajes limitativos según la declaración jurada que se venía usando anteriormente antes de la implementación del sistema, del CIBIS. Como les estaba mencionando, ¿cuál es la forma de presentación del contrato, de aprobación de los contratos? Es decir, cómo se solicita la aprobación de los contratos de personal extranjero a través del denominado sistema virtual, como les mencionaba, sistema virtual de contratación de extranjeros, el famoso CIBIS. Tengamos en cuenta que este sistema recién fue implementado con una norma que fue dictado el 13 de octubre del 2018, que es específicamente el Decreto Supremo 008-2018-TR. Esta norma lo que hizo es incluir ciertas modificaciones al reglamento de contratación de personal extranjero. Entonces, con dicha modificación se estableció en la parte que indicaba sobre la aprobación del contrato de trabajo que se tiene que hacer a través del sistema virtual de contratos extranjeros, a través del CIBIS. Y bien curioso, la norma se publicó el 13 de octubre, pero recién a partir del 16 de noviembre, o sea, la norma se publica el 13 de octubre del 2018 y recién a partir del 16 de noviembre del 2020 es que se implementa el sistema de presentación de los contratos a través de la web. Entonces, si es que la norma ya había indicado que los contratos de trabajo se presentan a través del CIBISE y que se consideran aprobados desde el momento de su presentación, ¿qué pasaba con aquellos contratos de trabajo? ¿Qué hacían los empleadores durante ese tiempo que iba desde octubre del 2018 hasta el 16 de noviembre del 2020 con los contratos que en ese periodo habían suscrito con sus trabajadores? ¿Se presentaba al Ministerio de Trabajo? Sí, efectivamente, pero la pregunta que muchos se hacían era, la norma contemplaba que el contrato se considera una vez que se considera aprobado una vez que se ha presentado en el sistema, pero no había sistema en donde cargar el contrato de trabajo o donde solicitar la aprobación del contrato de trabajo. Entonces, pero ahí sí tengamos en cuenta que como la norma ya decía que el contrato de trabajo se considera aprobado desde la fecha misma de su presentación y en ese periodo que va de octubre de 2018 al 2020 todavía no estaba, a noviembre de 2020 todavía no estaba aprobado el sistema o no estaba implementado el sistema, bastaba con llevar el contrato de trabajo del personal extranjero como anteriormente se hacía, pero con la única diferencia de que ya no se requería con la aprobación un proceso de calificación del Ministerio de Trabajo. Y si es que la autoridad administrativa de trabajo indicaba que como todavía no está implementado el sistema, necesariamente se tiene que ese contrato de trabajo pasar por un proceso de calificación, eso perfectamente puede ser cuestionado. Porque una cosa es lo que diga la norma, que es de carácter sustantivo, y otra cosa es lo que diga el procedimiento administrativo, que no puede por qué modificar normas. Ahora bien, dicho eso, ¿a partir de cuándo se inicia la prestación del servicio del personal extranjero? Como ya lo repetimos en contadas ocasiones en la presente sesión, a partir, número 1,
de que el trabajador cuenta con el contrato de trabajo debidamente aprobado, que en este caso, como se presenta a través del sistema, desde la presentación del contrato ante la autoridad administrativa de trabajo, más cuando el trabajador cuenta la calidad migratoria habilitante. Ahora, esto no quiere decir, por ejemplo, que yo, que soy un turista, estoy en proceso de solicitar el cambio de mi calidad migratoria, presento mi contrato ante el CIVICE y como la norma menciona que el contrato de trabajo se considera como aprobado desde su sola presentación en la misma, el trabajador ya tenga que ser dado de alta en el registro o en todo caso ya tendría que iniciar su prestación de servicios. No, porque faltaría un requisito, que es obtener la calidad migratoria habilitante. Entonces, en el ejemplo que les planteo, si estamos hablando de un turista que está solicitando el cambio de su calidad migratoria, ya tiene efectivamente el contrato aprobado, pero necesariamente tiene que presentar ese contrato ante la oficina de migraciones para que validen y puedan procesar el cambio de su calidad migratoria a una de trabajador, a una calidad migratoria que lo habilite laboral. Y recién configurada la segunda condición, que es contar con el carnet de extranjería de trabajador, porque lo está tramitando aquí en nuestro país el cambio de calidad migratoria, se puede dar inicio a la prestación de servicio. Es decir, presentación del contrato y obtención de calidad migratoria son obligaciones copulativas. Si no se cumplen ambas, no se puede dar inicio a la prestación de servicios. Si solamente se cumple uno de ellos, no se puede dar inicio a la prestación de servicios. Las dos condiciones y se puede dar de alta al trabajador en el registro. Antes no. Si lo hace, estaríamos incurriendo en infracción, como vamos a ver en la última parte, cuáles serían las infracciones en materia laboral en la que estaría incurriendo el empleador si es que no cumple con estas condiciones. ¿Qué pasa, por ejemplo, si es que el trabajador pierde la calidad migratoria habilitante? No sé, el extranjero delinquió, el extranjero quizás cometió alguna falta sancionable con migraciones y por ende le quitan la calidad migratoria habilitante. O se acredita que quizás en el proceso de solicitud de la calidad migratoria habilitante presentó documentación falsa, etcétera, etcétera. Sea cual sea el motivo que ocasione la pérdida de la calidad migratoria habilitante de trabajador, el extranjero automáticamente dejaría de laborar para la empresa. El extranjero ya no tendría por qué continuar con el vínculo laboral, porque mencionamos que si no se cumplen esas dos condiciones de contrato aprobado y de contar con su calidad migratoria habilitante, el extranjero no puede laborar. En este caso solamente tendría el contrato aprobado, pero más no tendría la calidad migratoria habilitante porque ésta se habría perdido. En consecuencia, en aplicación de lo dispuesto en el TUO de la Ley de Productividad y Competitividad Laboral, se aplica la condición resolutoria, es decir, es una condición que resuelve el contrato de plano el mismo hecho de haber perdido la calidad migratoria habilitante. Pregunta: si mi trabajador perdió su calidad migratoria de trabajador, yo lo ceso, le doy de baja, ¿podría solicitar el pago de indemnización por despido arbitrario? No, porque la norma contempla que es una causa válida para finiquitar la relación laboral. En consecuencia, no habría ningún tipo de implicancia negativa hacia el empleador si es que se presentase esta situación y con la misma decidiese darle de baja al trabajador. Porque si es que así no fuera, si es que el empleador siguiera manteniendo al trabajador en la planilla, pese a que ya no cuenta con su calidad migratoria habilitante, obviamente que éste estaría incurriendo en una infracción laboral, sancionable por la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral, la SUNAFIL. Ahora bien, lo que hemos explicado hasta ahora se aplica para todos aquellos extranjeros que no están contemplados dentro del listado de trabajadores exceptuados de los límites de contratación. Entonces, es decir, hay cierto grupo de trabajadores extranjeros que no están sujetos a los requisitos de contratación, de pasar por un proceso de aprobación de contrato de trabajo, etcétera, etcétera. En este caso, y tampoco que estarían exceptuados, lógicamente, también de los porcentajes limitativos que posteriormente lo vamos a ver, ¿no? Entonces, ahí presentamos un listado de quiénes son aquellos extranjeros que están exceptuados de los límites de contratación, tanto en torno a la aprobación y a los límites correspondientes a los porcentajes limitativos. Como primer punto tenemos al extranjero con cónyuge, con ascendientes, es decir, con padres, con descendientes, con hijos o hermanos peruanos. Es decir, el extranjero que tenga una esposa o un esposo en nuestro país, que sus padres sean peruanos, que sus hijos hayan nacido en nuestro país o que tenga hermanos peruanos, entonces ese extranjero estaría exonerado
o estaría exceptuado, perdón, de los límites de contratación. Asimismo, tenemos el trabajador que tiene la condición de inmigrante. Como tercer punto, tenemos al extranjero con cuyo país de origen se ha celebrado un convenio de reciprocidad laboral o de doble nacionalidad. Por ejemplo, nosotros como país tenemos un convenio de doble nacionalidad con España. Eso quiere decir que los trabajadores españoles estarían exceptuados de los límites de contratación. Tenemos también al personal de empresas extranjeras que se dedican al Servicio Internacional de Transporte Terrestre, Aéreo, Acuático, etcétera, etcétera. Tenemos también al personal extranjero que labora en empresas de servicios multinacionales, bancos multinacionales y sujetos obviamente a las normas dictadas para los casos específicos. Tenemos al inversionista extranjero que haya invertido, que esté invirtiendo en nuestro país y que la inversión pues tenga, o sea, siempre que dicha inversión tenga un monto permanente durante la vigencia del contrato de inversión, ¿no? Es decir, que como mínimo tenga que invertir 5 ítems debidamente acreditados. Asimismo, están exceptuados los artistas, deportistas, etcétera, etcétera, siempre y cuando permanezcan en nuestro país 3 meses consecutivos o alternados en el año correspondiente. Si es que en este caso de los artistas se pasa de ese periodo, es decir, ingresan a nuestro país, pero para permanecer por más de 3 meses, obligatoriamente dejarían de estar exceptuados y el proceso de contratación sería el proceso de contratación regular. Ahora, en torno al tipo de contrato de personal exceptuado, hemos verificado, por ejemplo, que ahí hay determinados supuestos. Si se dan cuenta, hemos resaltado el punto A, el punto B, el punto C y el punto G, los 4 supuestos. ¿Por qué razón? Porque estos 4 supuestos, o para estos 4 supuestos, la norma ha dispuesto que su contratación se rigen por las normas de contratación aplicables a los trabajadores nacionales. ¿Qué quiere decir eso? Que dichos trabajadores pueden ser contratados a plazo determinado o a plazo indeterminado y bajo las reglas, obviamente, de la ley del TUO de la Ley de Productividad y Competitividad Laboral aprobada por Decreto Supremo 003/97-TR. Entonces, dichos trabajadores estarían exceptuados de los límites de contratación y serían considerados nacionales para efectos de la contratación en estos supuestos. Ahora bien, tengamos en cuenta que la ley de productividad y competitividad laboral, o en todo caso, que es lo mismo decir el decreto legislativo 728, dispone en uno de sus artículos, si mal no recuerdo, creo que es el artículo 4, que los contratos de trabajo de personal extranjero tienen que, o mejor dicho, los contratos indeterminados del personal nacional pueden ser suscritos de forma verbal o de forma escrita. Entonces, para los trabajadores nacionales, lo que la norma contempla es que sus contratos de trabajo indeterminado pueden ser verbales o pueden ser escritos. No se requiere, por ejemplo, que necesariamente tenga que ser suscrito, tenga que ser contemplado por escrito, porque esa obligación para los trabajadores nacionales solamente se ha contemplado en el caso de la contratación de los trabajadores que van a laborar a plazo determinado. No obstante, si para los nacionales se ha dispuesto que los trabajadores tengan que suscribir un contrato verbal o escrito, para los extranjeros se ha dispuesto pues que deben ser formalizados por escrito, obligatoriamente. Ahora bien, el empleador, en torno a los trabajadores que están dentro del grupo exceptuado, necesariamente tiene la obligación de conservar los documentos por un plazo máximo de 5 años, a fin de que durante dicho periodo la autoridad administrativa de trabajo pueda revisar, calificar si es que efectivamente se ha dado cumplimiento o no a los requisitos de contratación de personal extranjero. Más aún cuando hoy en día tenemos claro que la contratación o la formalización de los contratos de trabajador extranjero se da a través del sistema y se considera aprobado desde la fecha misma de su presentación ante el sistema. Entonces, ahí, si es que se presentó el contrato de trabajo y de acá a unos 2 años el empleador es pasible de una fiscalización por parte de la SUNAFIL, pues necesariamente, o por parte de la Autoridad Administrativa de Trabajo, necesariamente tendría que presentar la documentación correspondiente y acreditar que efectivamente está cumpliendo con los porcentajes limitativos, con los requisitos de contratación, aprobación, etcétera, etcétera. Ahora, si durante ese proceso de fiscalización la autoridad administrativa verificase que
no se han cumplido con los requisitos o el personal extranjero que era considerado como un personal exceptuado en realidad no estaba dentro de los supuestos de excepción, obligatoriamente lo que se va a hacer es requerir al empleador que regularice dicha situación y necesariamente tendría que pasar nuevamente por el proceso de calidad de aprobación de los contratos como si fuera un trabajador extranjero que no está dentro de los supuestos de excepción. Por ejemplo, si estamos hablando de un trabajador extranjero exceptuado, que en este caso se exceptuó de la contratación de personal extranjero porque indicó que tenía hijos en nuestro país, pero posteriormente se acredita que no tiene hijos en nuestro país, obviamente, si es que la autoridad administrativa de trabajo detecta esa situación, le va a requerir al empleador que subsane la misma y que dicho trabajador sea contratado como un trabajador extranjero que no está dentro de los supuestos de excepción. Ahora bien, hemos hablado también que los extranjeros o para la contratación de los extranjeros se deban de cumplir necesariamente con ciertos porcentajes limitativos, que dichos porcentajes están relacionados con el número máximo de trabajadores y están relacionados con el monto máximo de las remuneraciones. Es decir, no solo basta con que se formalice un contrato de trabajo escrito de preferencia bajo el modelo que solicita el Ministerio de Trabajo y que dicho contrato tenga que pasar por un proceso de aprobación a través del sistema que es automático, y que el trabajador cuente con su calidad migratoria habilitante, sino que necesariamente el empleador tenga que cumplir con los porcentajes limitativos. Es decir, los empleadores solamente podrán contratar trabajadores extranjeros por un monto máximo equivalente al 20% del número total de trabajadores en su planilla. Es decir, los trabajadores extranjeros en ninguna empresa pueden superar dicho porcentaje. Necesariamente tienen que cumplirse con el porcentaje máximo de 20%. Si no se cumple con ese porcentaje, obviamente que el empleador va a incurrir en una infracción laboral. Asimismo, se ha contemplado un monto máximo de remuneraciones de la totalidad de trabajadores extranjeros que el empleador pueda tener en su planilla. Es decir, el monto total que se le tenga que abonar a los trabajadores extranjeros, a todos los trabajadores extranjeros, no debe de exceder o no debe ser mayor al 30% del total de planilla de sueldos y salarios. ¿Correcto? Entonces, para la formalización legal o para la contratación legal viable que no vaya en contra de la norma de un personal extranjero, se tienen que considerar lo siguiente. Primero, contar con el contrato de trabajo debidamente aprobado. Número 1. Número 2, que el trabajador cuente con su calidad migratoria habilitante. Y número 3, que el empleador cumpla con los porcentajes limitativos. Si yo tengo extranjeros que cumplen con esas dos condiciones, que primero tenga su calidad migratoria habilitante y que haya suscrito un contrato de trabajo conmigo, que sería en este caso el empleador, pero me doy cuenta que yo ya excedo del porcentaje máximo de contratación de extranjeros, no podría contratar a dicho trabajador. Entonces siempre se tienen que respetar los porcentajes limitativos y las reglas generales de contratación. Y entonces, si es que no se cumple con ello, el empleador va a incurrir en infracción laboral. Ahora bien, veamos con más detalle cómo se determina el porcentaje máximo de trabajadores. La norma nos menciona que para determinar el porcentaje del 20% máximo de trabajadores que se deban tener en la planilla, se deba primero considerar al total de trabajadores. Es decir, se consideran a los nacionales y a los extranjeros. Supongamos que yo en la empresa tengo 50 trabajadores, dentro de esos 50 trabajadores tengo 5 trabajadores, entonces para el cómputo del porcentaje de si excedo o no del 20%, necesariamente como primer punto voy a hacer es considerar al total de trabajadores. Y ese total de trabajadores le voy a considerar el 100%. Luego de ello, tengo que verificar cuántos son los trabajadores nacionales y qué porcentaje respecto del 100% representan mis trabajadores nacionales. Y como tercer punto, verificar cuántos trabajadores extranjeros tengo y qué porcentaje representan esos trabajadores respecto del 100% de trabajadores que yo tengo en la planilla, para comparar si ese porcentaje excede o no excede del 20%. Veámoslo en un cuadro para entender mejor este punto. Ahí es un ejemplo, ojo, es un ejemplo real
de una empresa en la que se procedió a presentar los contratos, la solicitud de aprobación de los contratos de trabajo. En este cuadro, por ejemplo, vemos que en esa ocasión una empresa tenía 250 trabajadores. Entonces, como hemos visto en el punto anterior, primero se considera la totalidad de trabajadores y a esa totalidad de trabajadores se considera el 100%. Entonces, en este caso se trataba de una empresa que el monto total de sus trabajadores era equivalente al 100%. Era equivalente a 250. Y ese 250, obviamente que es equivalente al 100%. Pero de esos 250, resulta que 242 eran trabajadores extranjeros. Entonces, se tiene que determinar a qué porcentaje equivale esos 242 trabajadores. Luego de haber efectuado un cálculo de regla de tres simple, como vemos ahí en el cuadro, se llegó a verificar que 242 trabajadores respecto de 250 representa un monto de 96,8%. Y los extranjeros, como son 250 trabajadores, los extranjeros serían los restantes, porque habían 8 trabajadores extranjeros, representarían el 3,2% respecto del total. En este caso, el total, 250, que equivale al 100%. Los nacionales, 242 trabajadores, equivalente al 96,8%. Y los extranjeros, que eran 8 en esa ocasión, representaban al 3,2%. Pregunta, en este caso, ¿la empresa está dando cumplimiento al porcentaje limitativo de la cantidad de trabajadores? Sí, porque los extranjeros solamente están representando 3,2%. No obstante, la norma nos dice que se puede contratar hasta incluso un 20%. Es decir, tenemos un diferencial de 16,8% trabajadores. Entonces, según el cuadro que estamos viendo, ese 16,8%, ¿a cuánto equivale? A 42 trabajadores. Es decir, en el caso planteado, la empresa perfectamente podría contratar todavía a 42 trabajadores. Y esa es la forma de efectuar el cálculo, por ejemplo, de los porcentajes limitativos. Tengo 250 trabajadores, 242 nacionales, 8 extranjeros y tengo saldo de 42. ¿Por qué? Porque los extranjeros solamente equivalen al 3,2% y nos faltaría un 16,8% para completar el número máximo, que es el 20% o el porcentaje máximo, que es equivalente a 42 trabajadores. En esa ocasión se presentó al Ministerio de Trabajo, el Ministerio de Trabajo calificó, verificó que el cálculo se había realizado de forma correcta y procedió con aprobar el contrato de trabajo, al menos en este aspecto. Ahora, ojo, hace un momento vimos quiénes son los trabajadores que están exceptuados de la contratación extranjera o de las formalidades de la contratación extranjera. En este caso, si es que dentro de esos 250 trabajadores nosotros teníamos, por ejemplo, 5 trabajadores que están dentro de los supuestos de excepción, esos trabajadores tendrían que haber sido considerados como nacionales. Pero en este caso no había ningún supuesto de excepción, solo había nacionales, extranjeros, y ahí tenemos el saldo. Ahora, para proceder con la determinación del porcentaje máximo de remuneraciones, igual se procede casi de la misma forma. En este caso se tiene que tomar en consideración todas las remuneraciones que se hayan abonado a los trabajadores el mes anterior a la fecha de solicitud. Es decir, yo presento mi solicitud de aprobación de personal extranjero el día de hoy, lo he presentado. Entonces, para determinar el monto máximo del porcentaje de las remuneraciones, yo debo de haber considerado como 100% las remuneraciones que se abonaron a la totalidad de trabajadores en el mes de julio. Y obviamente que se considera la totalidad de trabajadores determinados y trabajadores indeterminados. Luego, ese porcentaje se tiene que determinar qué porcentaje de remuneraciones representa a los trabajadores nacionales y qué porcentaje representa de remuneraciones que se le deban de abonar a los extranjeros. Lo mismo, para entender mejor esta parte, veamos en un cuadro. Por ejemplo, en este mismo caso que les planteo, que era lo que se procedió a hacer hace años, teníamos que el total de remuneraciones del mes anterior a la presentación de la solicitud era de 652.579.38 soles. Ese era el monto total que se había abonado en ese mes a los trabajadores de dicha empresa. Y obviamente que ese porcentaje equivale al 100%. Luego se determinó
cuál es el monto que se abonó en el mes anterior a todos los trabajadores nacionales. En este caso era 640.782.94, que equivale al 98,19%. Y la remuneración de los trabajadores extranjeros es la diferencia, o se obtiene igual aplicando una regla de tres simple, que en este caso era 11.796.44, que equivalía al 1,81% respecto del total de remuneraciones que se abonaban en ese tiempo a los trabajadores. Entonces, como la norma nos dice que como máximo a los trabajadores extranjeros se le deba de abonar o la remuneración de todos los trabajadores extranjeros no deban de exceder del 30% de remuneraciones del total de la planilla, nosotros verificamos ahí en el cuadro que todavía hay un monto de 183.724 aproximadamente, que el empleador podría usarlo para la contratación de nuevos extranjeros. Entonces, como vemos, en el primer cuadro, ahí vemos que se cumplió con los porcentajes limitativos y que estábamos habilitados para contratar a 42 trabajadores. Si es que dicha empresa hubiese procedido con contratar a esos 42 trabajadores, esos 42 trabajadores por ningún motivo podían percibir más de 183.724 soles en conjunto en el determinado mes. Es decir, la suma de todas las remuneraciones de esos 42 trabajadores a lo mucho tendría que haber sido. ¿Podría haber sido menos? Obviamente que sí, pero no excederse de ese monto. Si es que se excedía de ese monto, obviamente que hubiese sido observado la solicitud y por ende no será aprobado. Y en este caso, tampoco se consideran las remuneraciones en el cálculo como extranjeros al personal que se encuentra dentro de los supuestos de excepción. Entonces, ahí tenemos ya los 4 requisitos o los 3 requisitos indispensables para que un trabajador extranjero sea contratado de forma legal en nuestro país. Contrato aprobado, resumiendo, contrato de trabajo debidamente aprobado a través del CIVICE, que el trabajador cuente con su calidad migratoria habilitante y que el empleador cumpla con los porcentajes limitativos en cantidad de trabajadores y en cantidad de remuneraciones. Si se cumplen con esas con esos 3 requisitos que nos requiere la norma, necesariamente ese contrato es un contrato válido y posteriormente no va a haber ningún tipo de problema por parte del empleador ante una fiscalización que se le pueda venir o se le pueda presentar. Teniendo en cuenta esos requisitos, esos pasos y esas pautas, obviamente que la contratación de personal extranjero va a ser viable. Ahora bien, si hay personal que está exceptuado de los límites de contratación o con los requisitos de contratación para personal extranjero en torno a la contratación laboral y en torno a los porcentajes limitativos, también tenemos personal exonerado. Una cosa es personal exceptuado y otra cosa es personal exonerado. Personal exceptuado es aquel trabajador que no cumple con las formalidades de trabajador extranjero, sino que se aplican las normas de contratación de los trabajadores nacionales. Todas las modalidades contractuales reguladas en el decreto legislativo 728. Eso es para aquellos trabajadores que están exceptuados, cuyo tratamiento, por así decirlo, sería como un trabajador nacional. Pero también a la par tenemos los trabajadores extranjeros que están exonerados de los porcentajes limitativos. Ojo, solamente de los porcentajes limitativos. Tenemos al personal profesional o técnico especializado, al personal de dirección que ingresa a laborar en nuestro país para asumir un cargo en una empresa que ha iniciado actividad nueva, o para asumir un cargo o ser contratado por una empresa que está en un proceso de reconversión empresarial. Tenemos el caso de los profesores contratados para la enseñanza de educación superior, la enseñanza básica o secundaria en colegios particulares extranjeros o de enseñanza de idiomas en colegios particulares. Es decir, si es que aquí en nuestro país hay un colegio extranjero, los extranjeros que tengan el título profesional de docente podían estar exceptuados de los porcentajes limitativos y ser contratados por esos colegios extranjeros. O en todo caso, si estamos hablando de un colegio nacional en la que se requería docentes para la enseñanza de idiomas, ese extranjero perfectamente podía ser contratado a pesar que el trabajador ya sobrepasó el número máximo de trabajadores y el número máximo de remuneraciones, porque no ingresaría dentro del cómputo.
Tenemos al personal de empresas del sector público o de empresas privadas que tengan celebrados con organismos e instituciones del sector público, es decir, aquellos que están sujetos al régimen laboral privado de una entidad pública, que tengan contrato con la entidad pública, y otros establecidos por decreto supremo. Eso lo dispone la norma. Actualmente no se ha establecido otros supuestos más allá que los 4 puntos conocidos. Profesional, personal profesional, personal de dirección, los profesores para la enseñanza superior en colegios extranjeros que están en nuestro país o para la enseñanza de idiomas en colegios nacionales, personal de empresas del sector público, ¿no? Es decir, retornando al cuadro anterior, por ejemplo, veamos en la cantidad de trabajadores. Supongamos que en este cuadro el trabajador ya hubiese excedido, quisiera contratar un trabajador más a los 42 trabajadores. En ese ejemplo vimos que el empleador podía contratar como máximo a 42 trabajadores, pero el empleador no quiere contratar 42 trabajadores, sino quiere contratar 44 trabajadores, es decir, 2 trabajadores adicionales. En principio no podría hacerlo porque el número máximo, según el cálculo efectuado, era de 42, pero el empleador sí o sí lo quiere contratar. ¿Qué es lo que tiene que pasar? Para que no esté inmerso dentro del cómputo de porcentaje limitativo, que esos 2 trabajadores adicionales que la empresa quiere contratar estén en alguno de estos supuestos de exoneración. Entonces, esos 2 trabajadores adicionales, por ejemplo, puede ser un personal profesional o técnico especializado, o puede ser un personal de dirección. Perfectamente lo puede hacer en ese ámbito o en ese aspecto. Entonces, no confundamos exoneración con exclusión, con aquellos trabajadores que no están comprendidos o que están exceptuados de la contratación. Personal exceptuado, recapitulando, no está sujeto a la contratación o al proceso de contratación que se le rige para los trabajadores extranjeros, sino que se les aplican las normas nacionales, y el personal exonerado es aquel personal que cumple con determinados requisitos, como estamos apreciando en la lámina, pero que puede ser exceptuado del cómputo de los porcentajes limitativos. Ahora, para efectos del primer supuesto, ¿qué se entiende por nueva actividad? A la apertura de nuevos locales, apertura de nuevo negocio, incremento de actividades, etcétera, etcétera. ¿Qué entendemos por reconversión empresarial? Aquellas empresas que están variando o están migrando a una actualización tecnológica en su producción. Entonces, si es que estamos hablando, por ejemplo, que el empleador quiere contratar un personal de dirección o un gerente para que pueda dirigir una nueva actividad empresarial, una reconversión empresarial, necesariamente tiene que verificar si efectivamente estamos ante el supuesto de una nueva actividad o si estamos ante el supuesto de reconversión empresarial. Entonces, si es que los empleadores quieren contratar, pero están en alguno de estos supuestos, perfectamente pueden solicitar la exoneración siempre y cuando se trate del personal que va a asumir ese cargo de dirección. Ahora, la tramitación de las exoneraciones, ¿cómo se da? A través del sistema virtual de contratos extranjeros. O sea, toda presentación o toda solicitud de aprobación de contratos de personal extranjeros se da a través del CIVICE. Nuevo trabajador, CIVICE. ¿Cómo se tramitan las exoneraciones? A través del CIVICE. Las prórrogas a los contratos de trabajo de personal extranjero a través del CIVICE. La modificación que se puede hacer a algún contrato de trabajo, una adenda o algo por el estilo del personal extranjero a través del CIVICE. Es decir, toda la tramitación es a través del sistema. Ya no se presenta a través de la mesa de parte de las oficinas administrativas, sino a través del CIVICE. Como mencionaba, las prórrogas igual se tramitan a través del CIVICE. Entonces, las prórrogas obviamente hay que recordar que no pueden ser superiores a los 3 años. Primer plazo de contratación, 3 años. Quiero prorrogar por 3 años adicionales. No podría prorrogar por 4 o 5 años adicionales, o no podría indicar que voy a prorrogar a mi trabajador por 6 años porque igual lo voy a seguir prorrogando. No, necesariamente se tiene que cumplir con ese plazo. Renovar los contratos de trabajo cada 3 años, 3 años, 3 años, 3 años. Y obviamente cada 3 años se tiene que cumplir con la formalidad de ingresar al CIVICE y colocar todos los datos correspondientes. Ahora, una vez que ya se dio la formalización del personal extranjero, ¿cuáles son los derechos que le corresponden a los trabajadores? A este tipo de trabajadores principalmente.
le corresponde el beneficio del régimen laboral de la actividad privada, le corresponde el beneficio del régimen laboral especial al que se encuentra sujeto a la empresa, o por el simple hecho de ser trabajador extranjero, tiene que ser contratado bajo las reglas del régimen general. Es decir, si están dentro del régimen general, puedan o no gozar los mismos derechos, ¿no? Es decir, por ejemplo, si es que yo soy una empresa que contrata trabajadores y estoy sujeto al régimen general de la actividad privada, obviamente que tengo que reconocer todos los beneficios laborales que le corresponden a este trabajador, a un trabajador nacional. Vacaciones por 30 días, CTS equivalente a remuneración cada 6 meses de labores que se pagan en los periodos que nosotros ya sabemos, el pago correspondiente a las gratificaciones, etcétera, etcétera. Pero si es que yo, empleador, estoy sujeto al régimen laboral de la microempresa, pregunta, ¿mi trabajador percibe los beneficios de la microempresa o percibe los beneficios del régimen general? En este caso, necesariamente el trabajador lo que va a hacer es percibir los beneficios laborales del régimen al que se encuentre sujeto la empresa. Si es microempresa, como ya sabemos, solamente le va a corresponder 15 días de descanso vacacional. Si es pequeña empresa, le va a corresponder simplemente media gratificación, media CTS, 15 días de descanso vacacional y los derechos que le corresponden a la pequeña empresa. Asimismo, las utilidades. Si es que es una empresa que pertenece al régimen agrario, de igual forma, percibe los beneficios del régimen laboral agrario. Lo mismo sucede para construcción civil, entre otros. Es decir, en ningún caso las remuneraciones, derechos y beneficios del personal extranjero serán menores a los reconocidos para el régimen laboral al que se encuentre sujeto la empresa. Tienen los mismos derechos. Ahí viene la pregunta. Los trabajadores sujetos al régimen general. ¿Cuál es la jornada aplicable, por ejemplo? ¿No? ¿Cuáles son los principales derechos que se le podrían aplicar a los trabajadores extranjeros? Hay muchos empleadores que piensan, hablando o tocando el tema específico de la jornada laboral. Hay muchos empleadores quizás, y esos casos le he visto, que consultaban si es que los extranjeros estaban o no sujetos a una jornada laboral máxima, porque indicaban que las normas internas se habían aprobado solamente en virtud de los trabajadores nacionales y que quizás los trabajadores extranjeros que vayan a ser contratados eran sujetos no fiscalizables, es decir, no estar sujeto a un horario de trabajo, no estar sujeto a una jornada laboral máxima, etcétera, etcétera. Eso obviamente que es completamente erróneo. Si es que la norma está reconociendo que los trabajadores extranjeros gozan de los mismos derechos que se le otorga a los trabajadores nacionales en la empresa según el régimen laboral al que se encuentra sujeto, obviamente que eso aplica para todos los trabajadores. Entonces, decir que los trabajadores extranjeros no están sujetos a un régimen, a un horario de trabajo, no están sujetos a fiscalización, es completamente falso, ¿no? Es erróneo. Sí podría ser un trabajador no sujeto a fiscalización si es que estamos hablando de un personal de dirección extranjero o de un personal de confianza extranjero no sujeto a fiscalización. O en todo caso para que realice labores intermitentes, etcétera, etcétera. Lo mismo sucede para el caso de las gratificaciones. Las gratificaciones, por ejemplo, es una empresa de régimen general. ¿Le corresponde en igualdad de condiciones que los trabajadores nacionales? Efectivamente, si en la empresa se pagan gratificaciones, se tiene que necesariamente reconocer de igual forma, en función a la remuneración obviamente que percibe el trabajador, el beneficio de las gratificaciones. Lo mismo sucede con la CTS. Y lo mismo sucede con el descanso vacacional. Y etcétera, etcétera, ¿no? Entonces no se puede desconocer, no se puede indicar que los trabajadores sujetos al régimen de contratación extranjero gozan de beneficios distintos a de las que goza el trabajador nacional, en igualdad de condiciones. Si se paga utilidades, al extranjero darle sus utilidades. Si se contrata un seguro de vida ley, se contrata un seguro de vida ley. Y como sabemos muy bien, el seguro de vida ley, a propósito de este tema, se contrata desde el primer día de iniciado el vínculo laboral. Es decir, una vez que mi trabajador cumple con todos los requisitos para dar inicio a su prestación, yo lo coloco al sistema, automáticamente yo como empresa tengo que contratar el seguro de vida ley. La pregunta, Manolo, si es que yo soy un empleador y soy un microempresario, contrato a un trabajador extranjero, ¿también estoy en la obligación de contratar el seguro de vida ley en favor del trabajador extranjero? Obviamente que sí, porque tengamos en cuenta que a finales de 2019 se modificó la norma que regula el beneficio del seguro de vida ley
indicándose que este seguro o este beneficio comprendía su contratación desde el inicio mismo de la relación laboral, es decir, desde el primer día, que anteriormente era solamente cuando el trabajador cumplía 4 años para un mismo empleador. En este caso, no. Desde el primer día de labores, yo tengo que contratar el seguro de vida, sea nacional o sea extranjero. De lo contrario, estaría incurriendo en infracción grave. Y lo mismo sucede con los otros beneficios. Otra consulta recurrente, por ejemplo, que hacen en torno a los derechos laborales y los beneficios de los trabajadores es, ¿le corresponde asignación familiar a los trabajadores extranjeros? Obviamente que sí, porque la norma que regula el otorgamiento de la asignación familiar dispone que es un beneficio que le corresponde o es un derecho que le corresponde a todos los trabajadores sujetos al régimen laboral de la actividad privada. Eso dispone la norma. Y obviamente, si yo trabajador extranjero lo voy a contratar en mi empresa y ese trabajador extranjero tiene hijos menores de edad o mayores de 18 años que estén continuando con estudios superiores hasta un plazo máximo de 24 años, obligatoriamente yo, si es que el extranjero me acredita que tiene hijos a cargo, hijos menores a cargo, mayores que están continuando estudios superiores, yo estoy en la obligación de abonar la asignación familiar. No se vaya a pensar que por el hecho de ser extranjero no tenga derecho a la asignación familiar. O más aún, hay casos, por ejemplo, que consultan y dicen, no, sí, yo sé que el personal extranjero tiene hijos menores de edad, pero no están viviendo con él, están en el extranjero. ¿Le corresponde asignación familiar? Obviamente que sí, le corresponde asignación familiar, porque el único requisito para tener derecho a la asignación familiar, según dispone la norma, es que el trabajador no distingue nacionalidad, es que el trabajador deba de acreditar que tiene hijos menores de 18 años o mayores que continúen estudios superiores o universitarios. Si el extranjero acredita ello, obviamente que sí, el empleador está en la obligación de pagarle la asignación familiar. Ahora, en torno al descanso vacacional de los trabajadores extranjeros, hay un tratamiento bastante interesante. Nosotros tenemos, por ejemplo, nosotros tenemos sabido que el descanso vacacional es un derecho que se le otorga a los trabajadores siempre y cuando cumplan con dos requisitos. Primer requisito, que laboren todo un año completo. Si es que inició el primer día del mes de enero y laboró hasta el 31 de diciembre, se cumple el primer requisito para tener derecho al descanso vacacional. El segundo requisito es que el trabajador tenga que cumplir con cierta cantidad de días laborales en la empresa. Según la norma, el trabajador que en ese año que va de enero a diciembre cumplió con 260 días laborables en una jornada que se elabora de lunes a sábado, estaría cumpliendo con el segundo requisito. O 210 días laborables en aquellas jornadas que se elabora de lunes a viernes. Es decir, cantidad de años, es decir, máximo un año y cantidad de días según dispone la norma. Cumplido esos dos requisitos, ya tendría derecho al descanso vacacional. Pero la norma también precisa un tercer requisito para el caso de los trabajadores, o sea, la norma laboral interna, que el trabajador como mínimo tenga que laborar 4 horas. Es decir, si tengo un extranjero, ya llevándolo al plan del extranjero, que laboró todo un año completo, la jornada laboral en mi empresa es de lunes a sábado, entonces acredita que laboró 260 días en el año y labora más de 4 horas diarias. Automáticamente le corresponde el derecho al descanso vacacional. ¿A cuántos días? Dependiendo del régimen laboral. Si es régimen general, 30 días. Si es microempresa, 15 días. Si es pequeña empresa, 15 días. Si es que es trabajador agrario, 30 días, ¿no? Eso va a depender del régimen laboral de la empresa. En consecuencia, en torno al derecho al descanso vacacional, se le aplican las mismas reglas para el cumplimiento. No obstante, nosotros sabemos que también para los trabajadores nacionales la norma que regula el descanso vacacional ha contemplado la posibilidad de que el trabajador pueda acumular 2 descansos consecutivos. ¿Qué quiere decir eso? Que yo cumplo un año de labores. Es decir, yo ingresé a laborar, por ejemplo, el 2019. Laboré todo el 2019 y por ende tengo que salir de vacaciones
30 días dentro del periodo del 2020. Pero no, ¿qué pasa si es que yo en el periodo de 2020 no voy a poder salir los 30 días porque mi empleador está recargado, porque mi empleador me plantea y me dice que hay demasiada actividad, etcétera, etcétera, y me plantea suscribir un convenio de acumulación de vacaciones? Es perfectamente posible que se pueda hacer. Entonces, yo debí salir de vacaciones el año 2020, pero mi empleador me propone suscribir un convenio de acumulación de vacaciones para que mis vacaciones que yo tendría que haberlas gozado en el 2020, las goce este año 2021. Me plantea la suscripción de un convenio de acumulación de vacaciones. ¿Es viable? Si es viable, la norma no permite. Pero hay un requisito, que en el 2020 yo como mínimo tenga que salir 7 días de descanso. En consecuencia, yo descanso 7 días en el periodo 2020 y el 2021 yo tendría que hacer uso de mi descanso vacacional correspondiente al periodo que se generó el 2019 y correspondiente al periodo que se generó el 2020. Es decir, en total 30 más 23, 53 días. Entonces, el 2022 yo necesariamente tendría que salir 52 días de descanso vacacional. Eso es lo que la norma indica para los trabajadores nacionales. No obstante, para el caso de los trabajadores extranjeros, se ha dispuesto que se puede convenir la acumulación de 2 o más descansos vacacionales. Es decir, si yo como trabajador y empleador suscriben un convenio de acumulación de vacaciones por, no sé, 3 periodos consecutivos, obviamente que eso es fraudulento, porque la norma solamente permite acumular 2 descansos vacacionales consecutivos. Pero para el caso de los extranjeros, perfectamente se pueden acumular 2 o más descansos vacacionales. No precisa no delimita indicando que tengan que ser 3, 4, 5, 6. Perfectamente pueden ser lo que pacten las partes en el convenio de acumulación de vacaciones. Y que obviamente, al momento que el trabajador haga uso de su descanso vacacional, tendría que salir en conjunto. Ahora bien, otro tratamiento especial que merece, por ejemplo, es el pago de la indemnización por despido arbitrario que le corresponde a los trabajadores extranjeros. El reglamento que regula la contratación de trabajadores extranjeros, que si mal no recuerdo es el Decreto Supremo 014-92-TR, ese reglamento precisa, creo que sí, en su artículo 24, que si el empleador resolviera injustificada y unilateralmente el contrato de trabajo, debe de abonar al trabajador las remuneraciones dejadas de percibir hasta el vencimiento de contrato. Es decir, según lo establecido en esa norma, si es que yo voy a cesar injustificadamente a mi trabajador extranjero el 31 de agosto, pero su contrato vence todavía el 31 de diciembre. Entonces yo tengo que pagarle a título de indemnización a dicho trabajador las remuneraciones que hubiera percibido en septiembre, en octubre, en noviembre y en diciembre. Si mi trabajador ganaba 3.000 soles, 3 por 4, 12.000 soles. Entonces ese sería el monto que yo tendría que otorgarle a título de indemnización, porque ese artículo que les acabo de mencionar, el 24 del Reglamento de Contratación de Extranjeros, indica que el pago de la remuneración en esa forma prevista sustituye a las indemnizaciones por despido injustificado. Es decir, en principio, al trabajador extranjero despedido unilateralmente, arbitrariamente por parte del empleador, solamente le correspondería el abono de las remuneraciones dejadas de percibir durante el tiempo que falte por culminar su contrato de trabajo o el tiempo que falte por vencer su contrato de trabajo. No obstante, hay un decreto, el decreto legislativo 871, que modifica un decreto legislativo anterior, que es el decreto legislativo 855. Y ese decreto legislativo pues dispone que la resolución arbitraria de los contratos de trabajo celebrados con personal extranjero, escuchen bien, dice personal extranjero, generará en materia indemnizatoria el mismo derecho que el contemplado en el artículo 110 del texto único ordenado del decreto legislativo 728. Este artículo 110 del texto único ordenado del decreto legislativo 728 hace referencia al cálculo de la indemnización que se le deba de otorgar a los trabajadores indeterminados. Dicho sea de paso, ese texto único ordenado no se está haciendo referencia al decreto supremo 003-97-TR, sino a otra norma anterior a la misma, que era el decreto supremo 005-95-TR.
Esa norma en el artículo 110 contempla que la indemnización por despido arbitrario para los trabajadores sujetos a un contrato a plazo determinado es equivalente a una remuneración y media por cada mes dejado de laborar. Entonces, ese decreto legislativo 871 que ahí está citado, lo que dispone es que a los trabajadores extranjeros se le deba de pagar esa misma indemnización que le corresponde a los trabajadores nacionales, es decir, una remuneración y media. Y como vemos, pues estaríamos ante un supuesto de conflicto de jerarquía normativa, un conflicto de normas. El reglamento de la contratación de personal extranjero dispone una cosa y el decreto legislativo 871 dispone otra cosa. ¿A quién le hacemos caso? ¿A lo que dispone el reglamento, la norma específica que regula la contratación de personal extranjero o al decreto legislativo 871? En este caso, agotadas las vías de interpretación, etcétera, etcétera, y en algunos casos que nosotros hemos visto en sede judicial, lo que se viene aplicando es la indemnización por despido arbitrario que se le otorga o que corresponde abonarle a los trabajadores que están sujetos a régimen general o a los trabajadores nacionales, ¿no? Es decir, una remuneración y media por cada año completo, por cada mes dejado de laborar. En consecuencia, incluso se puede llegar a esa conclusión aplicando la norma más favorable para el trabajador, ¿no? ¿Cuál es más favorable, el reglamento o el decreto legislativo 871? Obviamente que el decreto legislativo 871, porque si nosotros comparamos, por ejemplo, a un trabajador que le falta culminar su contrato de trabajo por un mes, que gana 3.000 soles, se le va a pagar solamente 3.000 soles bajo la lógica de la aplicación del reglamento. No obstante, si nosotros aplicamos lo que dice el decreto legislativo 871, a ese trabajador yo no le voy a abonar solamente 3.000 soles, sino le voy a abonar 4.500. ¿Por qué? Porque la norma dice que es una remuneración y media por cada mes dejado de laborar. En consecuencia, lo más beneficioso para el trabajador es lo que se aplica en el decreto legislativo 871 y en consecuencia esa es la indemnización que se le tendría que abonar al trabajador extranjero. No he encontrado, para serles sincero, una resolución administrativa, un criterio por parte de la autoridad administrativa de trabajo, etcétera, etcétera. ¿Las habrá? Me supongo que sí, pero me he tomado la molestia de verificar y lamentablemente no he tenido la suerte de encontrar una norma que clarifique esta situación, pero particularmente yo recomendaría que en el caso que se va a rescindir el contrato de trabajo de forma injustificada del personal extranjero, es que necesariamente se le tenga que pagar la indemnización como si fuera un trabajador nacional contratado a plazo determinado. Ahora, la pregunta es, ¿y no le puedo pagar una remuneración y media que le corresponde por cada año completo de servicios? Porque tengamos en cuenta que nuestra norma laboral para los trabajadores nacionales regula dos tipos de indemnización según el tipo de contrato. Si es que estamos hablando de un trabajador que está sujeto a un contrato indeterminado, el monto de la indemnización por despido arbitrario es una remuneración y media por cada año dejado de laborar y proporcionalmente a los meses y días que tenga laborado. Pero para el caso de los trabajadores que están sujetos a un contrato temporal, la norma dispone que es una remuneración y media por cada mes dejado de laborar. En consecuencia, si yo tengo un trabajador extranjero, tengo que aplicar obviamente lo que se le aplica para los trabajadores determinados. ¿Por qué? Porque los trabajadores extranjeros, como hemos visto, solamente pueden ser considerados o contratados como trabajadores a plazo determinado, no a plazo indeterminado. Y si es que se va a contratar a plazo indeterminado porque estamos hablando de un trabajador exceptuado, obviamente que se le aplican todas las reglas del despido arbitrario para los trabajadores indeterminados. Remuneración y media por cada año completo dejada laboral y las proporciones de año, etcétera, etcétera, se tienen que obviamente pagar proporcionalmente. Aquí un caso, por ejemplo. ¿Qué pasa con aquella empresa que contrata a un trabajador extranjero sin seguir las formalidades correspondientes? Es decir, lo contrato, me pidió trabajo, me cayó bien el extranjero, revisé su currículum, su expediente, me pareció una persona calificada para el puesto, pero sin embargo, por ahorrarme los trámites de contratación, de presentación, etcétera, etcétera, o durante el tiempo que dure el tiempo de aprobación, de solicitud de la calidad migratoria, etcétera, etcétera, yo lo coloco en la planilla, sin contar con las autorizaciones correspondientes.
le doy de alta a mi trabajador, todavía no tiene su calidad migratoria habilitante porque está en trámite, y durante el tiempo que está durando el trámite, yo necesito cubrir ese puesto y este trabajador extranjero es idóneo para el puesto, yo lo contrato, obviamente que estaríamos ante un supuesto de contrato ilegal, un contrato fraudulento. Y por ende, mi trabajador sigue laborando, obtiene su calidad migratoria habilitante y recién ahí lo inserto, lo coloco en planilla. Pasan unos meses y yo lo ceso al trabajador. En este caso, mi trabajador demanda que se le pague la indemnización por despido arbitrario como un trabajador a plazo determinado. Obviamente que si es que faltan 6 meses por laboral, por terminar el contrato de trabajo, el monto de la remuneración de la indemnización va a ser mucho mayor. Pero el empleador dice, no, pero tú has ingresado a laborar sin que cuentes con la calidad migratoria habilitante. Y como tú ingresaste a laborar cuando todavía no tenías un contrato suscrito ni nada, etcétera, etcétera, tú eres considerado un trabajador indeterminado. Y por ende, yo a ti solamente te voy a pagar la indemnización por los años completos de servicio o por la proporción de año que tú tengas. Es decir, si mi trabajador extranjero tiene laborado solamente 2 meses, un mes sin contrato y a partir del segundo mes contrato de trabajo, se le tendría que abonar como indemnización una remuneración y media dividido entre 12 multiplicado por los 2 meses, que obviamente es un monto inferior a lo que le hubiese correspondido abonar al trabajador que está sujeto a un contrato temporal, ¿no? En este caso, la solución es práctica. Nosotros sabemos que los trabajadores extranjeros no pueden ser contratados a plazo indeterminado. Entonces, independientemente de que estén laborando con un contrato no escrito, porque para los trabajadores nacionales se indica que puede ser un contrato verbal para los trabajadores indeterminados, eso no hace que los trabajadores extranjeros se vuelvan indeterminados. De calificarse así, estaríamos siendo en contra de la norma, porque la norma obliga que sí o sí tenga que ser un trabajador extranjero. Lo que en este caso va a proceder es el pago de la indemnización por despido arbitrario por los meses dejados de laborar, y adicionalmente, si es que la fiscalización de trabajo detecta esa situación, la multa correspondiente por haber ocupado fraudulentamente a los trabajadores en la planilla, por haberlo contratado sin contar con las autorizaciones correspondientes. Ahora, en torno al régimen general de la seguridad social. Muchos preguntan, ¿los extranjeros tienen que obligatoriamente ser afiliados a un sistema de pensiones? Hablando de la seguridad social en pensiones. Efectivamente que sí. Efectivamente que sí. Si yo contrato un personal extranjero, para efectos de la seguridad social, necesariamente tengo que cumplir con las obligaciones. Entregarle la cartilla informativa de los diversos sistemas pensionarios existentes, otorgarle un plazo de 10 días para que me indique qué sistema se quiera acoger, etcétera, etcétera. Si se afilia al sistema privado de pensiones, yo le doy de alta en el registro o modifico la situación y lo considero como trabajador afiliado al sistema privado de pensiones. Si es que se inclina por el sistema público de pensiones o el sistema nacional de pensiones, tengo que afiliarlo al sistema nacional de pensiones. Y por ende, si es que yo lo afilio al sistema nacional de pensiones para tener derecho a su pensión de jubilación, tiene que aportar como mínimo 20 años, tener 65 años de edad y recién ahí tener el derecho a una jubilación. No obstante, para el caso de los extranjeros, si es que ha venido aquí a nuestro país a laborar solamente de forma temporal, no es recomendable pues que se le tenga que afiliar al Sistema Nacional de Pensiones, porque si no se va a quedar por un tiempo mínimo de 20 años, nunca va a tener derecho a una pensión de jubilación y por ende estaría perdiendo los aportes correspondientes que haya efectuado a dicho sistema. No lo va a ver porque, como nosotros sabemos, el Sistema Nacional de Pensiones es un sistema que tiene carácter solidario, es un sistema que acumula en una sola cuenta el aporte de todos los trabajadores, a diferencia del sistema privado de pensiones, que hay una cuenta individual por cada trabajador. Ojo, con esto quiero aclarar, no le estoy haciendo publicidad a las AFPs ni al sistema en general privado de pensiones, no, obviamente que no. Simplemente para efectos prácticos, eso es lo que puede suceder en el terreno de los hechos. Es decir, si yo me afilio al Sistema Nacional de Pensiones, pierdo mis aportes si es que no cumplo con los 20 años y los 65 años de edad. Si es que yo me afilio al sistema privado de pensiones, perfectamente
cumplido los 65 años de edad, independientemente de que yo haya laborado en dicho sistema en nuestro país 5, 10, 15 años, voy a tener derecho al pago de una pensión de jubilación o, como bien sabemos, al retiro del 95,5%, según sea el monto que esté acumulado en su cuenta individual de capitalización. Pero como sabemos, eso ya va a depender mucho del trabajador extranjero, si es que desea que lo afilien a una AFP o si es que desea que lo afilien a la ONP. Depende de la voluntad, depende de cuál es lo que le convenga más. Para ello, los empleadores, como bien saben, se tiene que otorgar o entregar al inicio de la relación laboral una cartilla informativa sobre los sistemas pensionarios existentes en nuestro país. Esa cartilla o el boletín informativo que contiene pues las características generales del sistema privado y las características generales del sistema nacional de pensiones. Ya va a depender mucho de la elección del trabajador. Ahora, pregunta, si yo soy un microempresario, ¿estoy en obligación de afiliar a mi trabajador extranjero a un sistema pensionario? La respuesta es sí. Mucho se pensaba anteriormente de que los trabajadores que laboraban para una microempresa tenían la opción de escoger entre si se afilian o no a un sistema privado de pensiones. Es decir, se entendía que era opcional la afiliación a un sistema privado de pensiones. Y como en el T-registro se podía colocar a los trabajadores sin régimen pensionario, en los microempresarios lo que hacían era, a solicitud del trabajador, no por mala fe, ojo, a solicitud del trabajador, no aportar a un sistema pensionario. No obstante, dicha situación ha sido cambiada, porque actualmente existe la obligación o esa situación ha sido dilucidada por la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral. Como sabemos, antes del inicio de funciones del Tribunal de Fiscalización Laboral, había un comité de criterios normativos que sacaba pronunciamientos. Entonces, ese comité de criterios normativos que sacaba pronunciamientos dispuso que era una infracción no afiliar por parte del microempresario, no afiliar a los trabajadores a un sistema de pensiones. En consecuencia, si alguno de los presentes en la sesión es un microempresario y tiene un trabajador que le menciona y le precisa que no quiere afiliarse a un sistema pensionario porque no quiere que se le descuente de su remuneración, porque recordemos que el aporte al sistema de pensiones lo asume el trabajador y no el empleador, entonces el microempresario tiene que decirle rotundamente no. ¿Por qué razón? Porque es obligatorio contratar, afiliar a un sistema privado de pensiones. Si la fiscalización laboral detecta que un microempresario no afilió a un sistema privado de pensiones a su trabajador, ese empresario estaría incurriendo en infracción y puede ser multado por la SUNAFIL. Pero Manolo, yo tengo un documento suscrito por el trabajador en la que me está precisando que no, o me está solicitando que no lo afilie a un sistema pensionario y por esa razón yo opté por no afiliarlo. Incorrecto. Así hay un documento de autorización por parte del trabajador de que no desea afiliarse a un sistema pensionario y el empleador lo afilia, esa va a ser prácticamente una situación que le va a generar complicaciones al empleador. Entonces el empleador sí o sí tiene que afiliarlo a un sistema pensionario. Pero he escuchado casos también, por ejemplo, de muchos microempresarios que consultaban indicando, no, pero mi trabajador no quiere suscribir el contrato de trabajo si es que yo lo afilio a un sistema pensionario. Fácil, simplemente no se le daba cabida a la contratación de ese trabajador. Si no se estaba dispuesto a afiliar a un sistema pensionario, obviamente que no contrata a dicho trabajador. No procede con la contratación simplemente. ¿Por qué razón? Porque a veces por la buena fe que puede tener el empleador, y con esto no quiero decir que los trabajadores tengan mala fe, sino por la buena fe que pueda tener el empleador, a la solicitud de los trabajadores no afiliarse a un sistema pensionario, lo colocan sin régimen pensionario, a la larga esa buena fe le puede tener complicaciones. Es decir, a la fiscalización laboral lamentablemente no le va a importar la buena fe del empleador, simplemente va a verificar el cumplimiento de si afilió o no afilió a un trabajador al sistema pensionario. Entonces, microempresarios obligatoriamente afiliar a su trabajador a un sistema pensionario. En torno al Seguro Social de Salud, obviamente los trabajadores extranjeros tendrán derecho a ser afiliados
a e-salud, si es que estamos hablando de una pequeña empresa o de una empresa que está sujeta al régimen general, o al seguro integral, al SIS, al seguro integral de salud, para el caso de las microempresas. Entonces, tengamos sí o sí en cuenta que los trabajadores extranjeros gozan de los mismos derechos, tanto en materia laboral como en materia de seguridad social, que los trabajadores nacionales. No hay ningún tipo de distingo, no hay ningún tipo de diferenciación. Los derechos y beneficios laborales son los mismos. Jornada laboral, gratificación, CTS, vacaciones según el régimen laboral, seguro de vida ley, utilidades, asignación familiar, descanso por maternidad, etc. Ojo, tocando el punto del descanso por maternidad. Un trabajador extranjero que ha sido afiliado a la salud va a tener derecho al descanso por maternidad. Ojo, previo cumplimiento de los requisitos. Para tener derecho al descanso por maternidad, sabemos muy bien que el trabajador o la trabajadora, hablando del descanso por maternidad, necesariamente tiene que cumplir con dos requisitos. Estar afiliada, haber concebido al hijo al momento que estaba aportando al sistema, tener vínculo laboral vigente y tener como mínimo 3 aportaciones consecutivas o 4 no consecutivas. Perdón, eran 3 requisitos, no eran 2. Entonces, si se cumplen con esos 3 requisitos, la trabajadora extranjera va a tener derecho a la percepción de subsidios. En la parte laboral se le va a otorgar sus 98 días de descanso y en la parte de la seguridad social en salud se le va a otorgar el subsidio correspondiente a cargo del empleador con cuenta a reembolso posterior. Y en tema de prestaciones médicas, como sabemos, para gozar los trabajadores del derecho a las atenciones en salud en el Seguro Social de Salud, como mínimo tienen que tener 3 aportaciones consecutivas o 4 no consecutivas. O en caso de accidente, basta que exista afiliación. Esa misma situación aplica para los trabajadores extranjeros. Es decir, los trabajadores extranjeros gozan del derecho a las prestaciones médicas que otorgue salud y las prestaciones económicas que también otorgue salud, y para el caso del SIS solamente tendrían derecho a las prestaciones médicas, porque tengamos en cuenta que el SIS no regula el pago de prestaciones económicas para el caso de los subsidios por maternidad, por ejemplo. Bueno, siendo las 8:54, vamos a retomar la sesión y tratar los otros supuestos de contratación, los otros 4 supuestos de contratación que son más rápidos, porque lo más tedioso o quizás lo más profundo, más que profundo, lo más extenso que se puede ver en materia de contratación laboral es lo relacionado con la contratación de los trabajadores sujetos al régimen laboral de contratación de extranjeros. Ahora vamos a ver el tema de los trabajadores, cuál es el tratamiento de los trabajadores provenientes de los países que pertenecen a la Comunidad Andina de Naciones, los trabajadores que provienen de los países que pertenecen al Mercosur, la contratación de los venezolanos y la contratación del personal refugiado. Empezando por los trabajadores o para el trabajador migrante andino. ¿Quiénes son los estados partes de la Comunidad Andina de Naciones? Tenemos a Bolivia, tenemos a Ecuador, tenemos a Colombia y tenemos a Perú. Entonces, los trabajadores que pertenecen a cualquiera de dichos países tienen una forma especial de contratación y que se les aplica una norma en específico, que no es una norma especial, por ende. Es decir, hay empleadores que por ejemplo, solicitan cuando hacen una consulta sobre cuál es el tratamiento que se le debe de dar a los trabajadores que pertenecen a la Comunidad Andina de Naciones. Lamentablemente, en forma interna, no hay una norma en específico que regule la forma de contratación de este personal, sino que está contemplado, o mejor dicho, de lo contemplado de una norma internacional, se deriva cuál sería la forma de contratación. Ahí, por ejemplo, vemos cuál es la